Ayer en el litoral y en Galápagos retornaron nuevamente los chicos a clases y lo hicieron en medio de toda esta ola de violencia y de inseguridad que vive el país, ¿no? Yo me pregunto qué sensaciones de tranquilidad o de intranquilidad serán las que tienen los padres de ese establecimiento educativo que fue ayer visitado por malandrines, por delincuentes, que intentaron extorsionar a las autoridades del plantel. Esto sucedió justamente en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en el puerto principal, en la cooperativa Valerio Estacio. Resulta que hasta allí llegaron delincuentes a tratar de extorsionar y de vacunar, como se conoce a este mecanismo que han utilizado algunos delincuentes para tratar de obtener ingresos económicos de manera ilícita, ilegal, de manera delincuencial. La noticia que ayer circuló por todos los medios, por redes sociales, por los medios de comunicación, mientras el gobierno nacional estaba inaugurando el ciclo escolar en la costa y Galápagos, es que encapuchados exigieron $5,000 a la directora de una escuela en Guayaquil. Y lo que dicen los medios de comunicación además es lo obvio, ¿no? En pleno regreso a clases en la costa, este lunes 6 de mayo, la policía reconoció que hubo un intento de extorsión en una escuela particular en la cooperativa Valerio Estacio en Guayaquil. El regreso a clases fue caótico para un plantel particular de la cooperativa Valerio Estacio, noroeste de Guayaquil, en pleno inicio del régimen escolar Costa y Galápagos. La alerta ocurrió cerca de las 7:40 de la mañana de este lunes, cuando los estudiantes ya estaban sentados en las aulas y listos para empezar su jornada de estudios. Según información preliminar entregada por padres de familia, 5 sujetos ingresaron a esta escuela de educación básica, ubicada en el distrito Nueva Prosperina, uno de los más violentos de Guayaquil. Los hombres encapuchados y armados recorrieron algunas aulas y luego llegaron hasta el salón donde estaba la directora del plantel, a quien le exigieron el pago de $5,000 a cambio de no atentar contra ella, contra otros docentes y, por supuesto, en contra de los alumnos. Tras las amenazas, los hombres huyeron y varios de los padres de familia retiraron a sus hijos de la escuela en medio de pedidos para que la jornada sea a través de medios telemáticos o virtuales. Horas después de la denuncia ciudadana, la policía en la zona 8, que cubre los distritos de Guayaquil, Durán y San Borondón, se refirió a los hechos. En un breve post en su cuenta de Twitter, la institución policial reconoció un intento de extorsión en la unidad educativa ubicada en Nueva Prosperina. También se señaló que los uniformados se desplegaron en este distrito para hallar a los responsables, pero hasta el momento de este acontecimiento no existen detenidos. El post de la policía no decía más que: informamos, esta mañana se registró un intento de extorsión en una unidad educativa en Nueva Prosperina, Guayaquil. Inmediatamente nuestras unidades se desplegaron para dar con los responsables de este hecho y brindar seguridad a estudiantes y docentes en desarrollo. Nada más. Al menos la policía se refirió a este acontecimiento, porque resulta que después, durante el evento de inauguración del ciclo escolar, evento en el cual estaba presente la ministra del Interior, que es la encargada de la seguridad de este país, y el presidente de la República, al igual que la ministra de Educación, pues no dijeron absolutamente nada sobre este hecho. Como les decía, fue
en el contexto de lo sucedido ayer a nivel país, sobre todo en la costa y la península insular de Galápagos, en donde regresaron nuevamente los chicos a clases. Y yo les decía, en este evento de inauguración de clases, ayer, el presidente estuvo ahí, en la unidad educativa Vergeles, en el norte de la ciudad de Guayaquil, en la misma ciudad en donde sucedió el hecho que les acabo de narrar antes, en el que encapuchados, delincuentes, entraron a tratar de extorsionar a la directora de una escuela. Entonces yo les planteaba de entrada esta situación y esta condición tan especial de intranquilidad que deben tener los padres de familia, las madres de familia de todos los niños. Además estamos hablando de una unidad de educación básica, primaria. El momento que habrán pasado, porque esto además ocurre 7:40, como ustedes escucharon, el momento en que están los pequeños entrando a clases, tratando de no solo de empezar el año, sino su primer día de clases. Y resulta que tienen que encontrarse con un grupo de criminales encapuchados. Ya me imagino yo el terror que habrán sentido, obviamente, no solo los padres, sino los propios niños al ver a estos extraños, que seguramente habrán estado armados, por supuesto, para tratar de lograr sus objetivos. ¿Y cuál era su objetivo? Pues su objetivo era tratar de extorsionar o de vacunar a la directora o a la representante de esta institución educativa. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Hay algunos otros temas que voy a ir comentando. Gracias, Pato, muy gentil. Y me van a perdonar por los problemas que tengo en la voz, porque estoy superando una afección gripal. Hay gente que le molesta que incluso tome agua durante el comentario, entonces les voy a ofrecer 1000 disculpas por tomarme un bocado de agua para no atrancarme. Y vamos a ir poco a poco, porque tenemos algunos otros temas sobre los cuales quiero comentar. Les decía, el presidente estuvo ayer presente en este evento, y que además daría la impresión que no estaba ni siquiera informado de lo que había sucedido en la misma ciudad, el mismo día, durante la apertura de clases, porque el jefe de Estado en su discurso, en esos discursos cortos, breves, en los que habla generalidades, casi habla de todo el presidente, en 3, 4, 5 minutos que ocupa para hablar, y donde no profundiza mayor cosa sobre, por ejemplo, en este caso específico, el tema educativo y el regreso a clases. Dijo que hay que destacarse, ¿no? Que si quieren ser mejores futbolistas, se queden entrenando 1 hora más. Que si quieren ser mejores en matemáticas, pues se queden estudiando 1 hora más. Eso en cuanto tiene que ver con el tema estudios, ¿no? Y dio unas cifras que tienen que ver con supuestas inauguraciones o entregas de escuelas. Y que no son precisamente inauguraciones de escuelas, sino en algunos casos tienen que ver con repotenciación de algunas unidades educativas. Muy difícilmente, en 5 meses, el gobierno nacional, por más magia que puedan hacer, va a entregar tal cantidad de escuelas nuevas, ¿no? Y hay que considerar algo, además, que en este regreso a clases, la Unión Nacional de Educadores, UNE, ha denunciado que hay no menos de 400 escuelas que no estaban en condiciones de regresar nuevamente a clases, que estaban en muy mal estado, y que el Ministerio de Educación y que el gobierno nacional pues no había dado la atención necesaria como para que puedan los estudiantes regresar en condiciones aptas, en condiciones dignas. Y el presidente, como les decía, en este discurso breve, corto, que suele dar, en donde habla de muchas cosas y sobre todo generalidades, habló sobre la seguridad.
Noboa indicó que no se debe olvidar cómo terminaron las clases el año pasado, con clases telemáticas, con pedidos de finalización anticipada. Casi perdimos un país, no debemos olvidar cómo estábamos y cómo estamos ahora. La misma pregunta les planteaba, fíjense ustedes, ayer, yo también a ustedes, cómo estábamos con Lasso y cómo estábamos con Noboa. Y yo lo que llegaba a conclusión, me imagino que muchos de ustedes habrán coincidido conmigo por la situación que estamos atravesando todos como país, es que el nuevo Ecuador es el mismo Ecuador de Lasso. Entonces, señor presidente, no hay mucha diferencia. También mencionó que hoy en día, y aquí está, me parece a mí, lo más importante del discurso de ayer de Noboa, porque contradice con lo que pasó el mismo día, en la misma ciudad, durante la apertura de clases. También mencionó que hoy en día hay menos violencia en las calles, una menor cantidad de muertes violentas y que se han reducido las extorsiones. Asimismo, el presidente Noboa, citan los medios de comunicación, solicitó a la ministra del Interior y a la policía que cualquier persona que afecte la venta o entrega de textos escolares sea llevada ante la justicia. Eso no entendí. Quiere meter presos a los que atenten contra la venta o entrega de textos escolares. No sé. No dijo nada sobre la garantía o no por parte del Estado de brindar el desayuno escolar, por ejemplo. No dijo nada con respecto del desayuno escolar. Y recordarán ustedes que uno de los ofrecimientos en campaña del señor Noboa no solo era el desayuno escolar, sino que él en campaña hablaba incluso hasta del almuerzo escolar. Y resulta que ahora la misma empresa que se encargaba de brindar el desayuno escolar y que entregaba las raciones alimenticias a los privados de libertad en las cárceles, está en problemas por la falta de pago por parte del Estado, que es esta empresa La Fatoria, a la cual el propio gobierno ha acusado de ser cómplice del narcotráfico, de ser cómplice de los delincuentes que gobernaban y administraban las cárceles. Ojalá el gobierno, y en este caso específico el presidente, que fue el encargado de hacer la denuncia, lo publicó en su cuenta de Twitter, ustedes pueden buscar qué es lo que dice el presidente Noboa con respecto de el accionar de esta empresa La Fatoria. Ojalá tengan pruebas. Y por supuesto, ojalá también la empresa sepa defenderse bien. Ayer, lamentablemente, representante de esta empresa que tenía que conversar con nosotros no lo hizo, habrá tenido sus razones, yo no sé por qué no pudo finalmente conectarse. Le habrán escuchado ustedes en todos los medios de comunicación a los que sí concedió las entrevistas a tiempo y con mucha amplitud cuáles son sus justificaciones, y tendrá también él los argumentos para defender el trabajo suyo y de su empresa, pero el gobierno tendrá que demostrar lo que acusa, ¿no? Gravísima acusación de que esta empresa habría estado actuando en complicidad con grupos de delincuencia organizada que son los que controlan y manejan las cárceles. Un tema extremadamente grave, pero a más de eso, esta empresa tenía como responsabilidad este asunto particular del desayuno escolar. Sobre eso, del desayuno escolar y sobre el almuerzo escolar, etcétera, pues no dijo ni media palabra el presidente. No dijo absolutamente nada. No creo que le hayan amenazado porque se paseó por otros medios, a propósito de un comentario que hacen por acá. Se paseó por otros medios, dando entrevistas del representante de la empresa La Fatoria. Acá no vino, tendrá él sus razones. A mí me da igual. A mí lo que me interesaría saber es de dónde saca el presidente el que hay menos cantidad de muertes violentas y de que se han reducido las extorsiones en el país. Porque en absoluta contradicción con lo que afirmó ayer el presidente durante la apertura de clases en la costa, hay cifras que son obtenidas de la propia policía, que las hemos revisado juntos, ustedes y nosotros,
que reflejan que en comparación con la misma etapa, el trimestre del 2023 y el del 2024, lo que ha habido es más bien casi el doble de secuestros y extorsiones. Si es que no es ya que se superó. Al doble de secuestros y extorsiones en el mismo lapso de tiempo entre el año 2020, lo que va del 2024 y el primer trimestre del 2023. Esas no son cifras que se me ocurrieron a mí decir una mañana aquí, porque tenemos una línea ideológica contraria a la del gobierno del presidente Noboa. No, son datos entregados por la Policía Nacional a todos los medios de comunicación, que hay medios de comunicación que deciden publicar y otros que no. Eso es diferente. Bueno, aquí decidimos informar y dar a conocer y comunicar de que en el 2024 hay el doble de secuestros y extorsiones en comparación con el 2023. ¿Que se han reducido las muertes violentas? Puede ser, pero finalmente eso termina siendo hasta relativo después de haber revisado junto a ustedes el dato de ayer que ubica al Cantón Durán de la provincia del Guayas como la ciudad con más de 300,000 habitantes más insegura del mundo. Durán no es la ciudad más insegura del Ecuador, ni siquiera es la ciudad más insegura de la región, de Sudamérica, no. Durán, el Cantón Durán, es al día de hoy, según un ranking internacional, la ciudad más peligrosa y con más muertes violentas del mundo, por encima de Colima y de Obregón en México, que eran antes las dos ciudades más inseguras que tenía el planeta. Entonces, cierto es que hay, como yo les decía ayer también, una estrategia de comunicación, una campaña comunicacional súper potente, a ratos también medio invasiva por parte del gobierno, mediante la cual nos quieren hacer creer o implantar en la sociedad la percepción de que existe más seguridad, porque de vez en cuando ustedes, y yo no sé con qué frecuencia, pero yo, por ejemplo, excepto en estos días que salí de feriado, que me encontré en las carreteras, y ayer un control de tránsito en la avenida Manuel Córdoba Galarza, pues no me he encontrado más patrullajes militares, al menos por donde yo circulo, por donde yo voy, no he visto. No sé si ustedes han visto militares por donde andan, por donde trabajan, por donde circulan a diario, pero yo no he visto. Pero finalmente a mí tampoco me genera tanta percepción de seguridad la presencia de militares, porque después junto a ustedes yo reviso las notas de prensa, los hechos que ocurren en cada feriado en este país, y más allá de la publicidad que, insisto, nos quiere vender el gobierno, no encuentro que haya eso precisamente, seguridad. No encuentro que haya seguridad en el país, y menos todavía como para poder refrendar o contrastar la información que nos da el presidente, en donde nos dice que hay menos muertes violentas, que hay menos casos de extorsión y de secuestro. Ustedes comparten el criterio que les acabo de manifestar. Fabián Proaño nos dice: vivo en el sur y por aquí no han llegado los militares. Gloria Ortega: no he visto militares. Yo me imagino que así en varios rincones de la ciudad y del país. Pero finalmente lo que ellos terminan brindándote es una cierta percepción de seguridad. Porque como les digo, después uno aprende, los que ven televisión. A mí me pasa que yo las noticias por radio, cuando voy en el auto, o a través de la computadora o el teléfono, a través de los medios digitales o las redes.
para informarme. No veo mucha televisión, pero incluso la oportunidad que tengo de sentarme a ver un noticiero es para ver una cantidad de notas enseguidiza de Crónica Roja. ¿Y qué tiene que ver con la Crónica Roja? Pues muertes, extorsiones, secuestros. Gente a la que le secuestran, piden una cantidad X de dinero, la familia no logra recolectar la cantidad en el tiempo que quieren los delincuentes y te matan. Un caso de esos vi este fin de semana. Sucedió también en Guayaquil. Entonces es pura percepción. Y la publicidad y la propaganda y la pauta, que como ustedes también revisábamos eso la semana anterior, 5 millones de dólares en contratos publicitarios, sirven exclusivamente para eso. Para vendernos una realidad que es totalmente contraria y alejada de la realidad que enfrentan ustedes, que enfrentamos nosotros. Que no es la realidad que pretende vender el presidente a través de sus discursos. Y que tampoco es la realidad que, entiendo, conoce de este país la ministra del Interior, que es la ministra encargada de la seguridad, la señora Palencia, que ayer además, como parte de esta apertura de clases, firmó un convenio de seguridad con el Ministerio de Educación para el retorno seguro a clases. Y claro, en sus discursos, las dos funcionarias, tanto la del Interior, la señora Palencia, como la de Educación, Alegría Crespo, a mí me dio la impresión, me quedó esa impresión además, de que como el presidente nos están vendiendo la idea de un país o que no existe, o que existe única y exclusivamente en su imaginación. Por supuesto, es un país que ellos, me imagino, pretenderán hacernos creer que es el país ideal, en el que no hay inseguridad, en el que no hay violencia, en el que los niños, las niñas, los jóvenes pueden ir a las escuelas, a los colegios, a la universidad, y los ciudadanos podemos ir a trabajar como ocurría años atrás, en absoluta tranquilidad, sin el riesgo de que nos pase y les pase absolutamente nada. Pues ese no es ese país. El país del que ellos hablan no es ese país de la seguridad. Ese país ya no existe más, ese país se acabó hace muchísimo tiempo. Hoy el país que tenemos es un país violento, es un país inseguro y es un país que no ofrece garantías. Como padre de familia, muchos de ustedes también serán padres y sentirán el mismo temor y la misma aprensión el momento en que sus hijos van a clases, que es el mismo miedo que siento yo. El gobierno de Daniel Noboa, a través del Ministerio de Educación, aseguró este lunes que se fortalecerán las medidas de seguridad en los planteles educativos tras un ataque a un establecimiento de Guayaquil al inaugurar el nuevo ciclo lectivo. Hoy los Ministerios de Educación y del Interior suscribieron un acuerdo para impulsar el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras. Con esto se fortalecerán los entornos escolares y brindarán seguridad a los miembros de la comunidad educativa con el respaldo de la Policía Nacional, informaron ayer en un comunicado después de sucedido el hecho y de transcurrida también la apertura, en donde no dijeron ni media palabra, ¿no? El ministerio aseguró que 3.200 policías brindarán seguridad a los niños, adolescentes, docentes y padres de familia en las zonas circundantes a las unidades educativas, que no son todas tampoco, porque hay zonas que son priorizadas. No es que en todas las escuelas y colegios de la zona costa va a haber policías y va a haber militares y va a haber seguridad, no. Hay zonas que son priorizadas y por supuesto hay establecimientos educativos que tendrán mayor atención que otros, por supuesto.
El pronunciamiento vino después que al arrancar el nuevo ciclo lectivo en la región costa, encapuchados irrumpieran en la escuela particular de la cooperativa Valerio Estacio. Así regresan los chicos a clases en la costa, ¿no? Y vamos a comentar algo que me mencionaban en el chat y que ayer también fue noticia, sobre todo en redes sociales. Sobre todo en redes sociales, poco o nada, absolutamente nada, en los grandes medios de comunicación, por supuesto. Empresa de la primera dama busca construir en área protegida. Esta es una nota del portal digital de Radio La Calle, que recogió una serie de denuncias publicadas ayer por varias organizaciones ambientalistas y animalistas que alertaban a la sociedad ecuatoriana de que se estaba talando el manglar en una zona llamada Olón. Ustedes deben identificar muy bien Olón porque es en donde reside el presidente de la República. Ahí tiene su lugar de residencia, Daniel Noboa. ¿Qué dice la nota de Radio La Calle? Roberto Luque, ministro de Transporte y encargado del Ministerio de Energía, sería el socio principal de la empresa geosísmica, quien habría hecho los estudios en Olón para la construcción de un proyecto urbanístico en este cantón de Santa Elena. La alerta saltó en redes sociales tras un video que muestra trabajos de tala de manglar en la que sería un área ambiental protegida en esta región. Después nos estamos quejando de las inundaciones, ¿no? Talan los manglares y después sí estamos quejándonos de las inundaciones. Los pobladores preguntaron a los trabajadores acerca de esta intromisión y contestaron que tienen los permisos debidos. Así lo mostró en su cuenta de Twitter la Fundación La Iguana. Esta misma fundación indicó que Geosísmica, empresa del ministro Luque, hizo un estudio de proyecto para construcción que data de septiembre del 2023. Es decir, un par de meses antes de que Noboa incluso haya sido elegido presidente y de que se posesione como presidente. Hay que recordar que las elecciones fueron el 15 de octubre y que él se posesionó el 23 de noviembre y que este estudio del proyecto para construcción data de septiembre del 2023, pero que lo habría hecho la empresa geosísmica de propiedad del ministro Roberto Luque. Se tiene concebido este proyecto como un conjunto de 4 edificios con distintas plantas, cada uno y un total de 24 unidades de vivienda. Adicionalmente, el proyecto debe incorporar áreas sociales, áreas verdes, parqueo de visitas, vías de acceso, acceso a la playa, malecón hacia el cuerpo de agua, entre otras obras de infraestructura, dice parte del documento. Asimismo, pagaron una tasa a la alcaldía de Santa Elena por movimiento de tierra para construcción con fecha del 5 de febrero del 2024. Eso ya estamos hablando de este año. ¿Quiénes estarían detrás? Además de Luque, del ministro, la empresa que hace este proyecto, que construye este proyecto urbanístico, es Binacin, S.A., Binacin con Z, S.A. Según la Superintendencia de Compañías, una de las accionistas es Lavinia Balbonesi Acosta, la esposa del presidente de la República, quien tiene un capital de inversión de $9,999. Es accionista de esta empresa Binacin, que estaría detrás de la construcción de este complejo arquitectónico. ¿Quiénes dan permisos? De acuerdo con los documentos recolectados por la Fundación La Iguana, el Ministerio del Ambiente, en donde el presidente tiene a una muy cercana amiga y colaboradora suya, la señora Sade Fritzsche,
Resolvió otorgarles el registro ambiental a Binacin SAS para el proyecto urbanístico Hecho, sin H, así se llama el proyecto urbanístico, Hecho, el pasado 5 de diciembre del 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que la señora Sade Fritzsche debe ser uno de los primeros documentos o permisos que firmó, entregó y otorgó a partir de su posesión como ministra del Ambiente. Porque estamos hablando del 5 de diciembre, la señora se habrá posesionado en su cargo 23 o 24, ¿no? 23 asumió Noboa como presidente. Y el 5 de diciembre, la administración zonal del Ministerio del Ambiente pues ha decidido conceder los permisos para la construcción de este complejo arquitectónico en una zona protegida, área de manglar. ¿Qué dice la ley? En el registro oficial del 30 de noviembre del 2001, bajo la presidencia de Gustavo Noboa, se catalogó a esa área como bosque protector por parte del Ministerio del Ambiente de la época. Consta el extracto de aquel documento que está en el registro oficial. Declárase área de bosque y vegetación protectores al sitio Esterillo Oloncito, ubicado en el lindero sur del sector Oloncito, población de Olón, parroquia Manglar Alto, cantón Santa Elena, en la provincia del Guayas. En esa época era provincia del Guayas todavía, no era provincia de Santa Elena, el 30 de noviembre del 2001. Y a propósito de lo que comentábamos al cierre ayer, con respecto de cómo todo terminó en una gran fiesta, refiriéndonos a la despedida, a la fiesta de despedida del secretario de Comunicación, Roberto Izurieta. Yo les hacía mención que en esas fotografías aparecía Ramiro Rivera, exdiputado de la Democracia Popular, gerente del comercio, que hasta el sol de hoy no les paga las indemnizaciones y liquidaciones de los trabajadores del comercio. Aparecía Alfredo Borrero, vicepresidente de la República del gobierno de Guillermo Lasso. Aparecía el mismo clan, el mismo combo, la señora Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, que hace pocos días nomás andaba haciendo campaña a favor del sí en la consulta popular, mientras guardaba silencio absoluto por el tema de los apagones. Ahí sí las empresas decidieron no decir media palabra, ni quejarse, ni hablar de pérdidas, como sí hablan en otros momentos, de las cuantiosas y millonarias pérdidas económicas que genera el paro. Bueno, acá los apagones, pues no, para la señora, ¿no? También aparecía en las fotografías el mismo círculo que viene gobernando este país desde el 2017-2018, con Moreno, con Lasso y ahora con Noboa. Y recuerdo una frase que nos mencionara en este espacio de entrevistas durante el gobierno de Guillermo Lasso, el ingeniero Carlos Rabascal. Él dijo que Lasso y su gobierno llegaron al poder para hacer negocios. Lasso era un banquero, pero con él llegaron muchos empresarios vinculados a muchas áreas. Y a esos empresarios les entregó el turismo, les entregó los temas patrimoniales. ¿Recuerdan un exalcalde de Quito que era un consejero ad honorem, que después, sobre los ad honorem que designó Lasso, se generaron un montón de... No es que se generaron, ocurrieron un montón de hechos irregulares. A otro consejero ad honorem le entregó las aduanas, y ahí en el caso de las aduanas explotó como destapar una alcantarilla que rebosa, ¿no? ¡Pah! Ustedes saben perfectamente bien que salen de las alcantarillas. Y de las aduanas, como haber destapado una alcantarilla, con un consejero ad honorem, también ex Democracia Popular. Entonces, era un gobierno de empresarios.
Y como dijo Rabascal en este espacio, esos empresarios llegaron a hacer negocios. Hoy tenemos un nuevo gobierno de empresarios. Y esto último que les acabo de relatar, lo que demuestra es que llegaron a hacer exactamente lo mismo, negocios. Y esos negocios, acá estamos hablando de un caso específico, el tema del manglar en Olón, les beneficia única y exclusivamente a ellos. Y como les insisto, este es un caso específico. El asunto es que como se ha mezclado el poder económico y el poder político, y esta mezcla, esta fórmula, ha resultado la fórmula del verdadero desastre para este país, y es la que nos va a gobernar por un tiempo más, no sé hasta cuándo. Yo soy de los que cree, lamentablemente, insisto, lamentablemente, que este país ha tenido los gobiernos que se merece. Y tiene el gobierno que se merece. Porque eso fue lo que eligieron. A mí no me gusta, por supuesto que no, pero eso fue lo que eligió la mayoría. Tienen el gobierno que se merecen. El problema es que así como este caso específico, ¿cuántos más casos habrá y en qué niveles? Porque tienen todo el poder. Tienen el Estado para manejarlo a su total y absoluto antojo. Tienen el poder ejecutivo, han tenido el poder legislativo también, entonces han acomodado reglamentos, leyes, hasta la Constitución, en algunos casos, para beneficiarse. Como el caso del señor Lasso, con respecto de la ley de herencias, para beneficiar a sus hijos. Entonces, se mezclaron quienes manejan todo el poder económico de este país a controlar la política, y hoy están haciendo lo que cualquier persona sensata pensaría que llegarían ellos a hacer. ¿O ustedes creen que Lasso y ahora el señor Noboa están sentados en Carondelet para gobernar pensando en el beneficio y en el bienestar de los 18 millones de ecuatorianos? Detrás de ellos hay y están los grupos empresariales más importantes de este país. Son gobiernos de élite, gobiernan para las élites. Como bien graficaba el otro día Vilma Vargas en una de sus extraordinarias viñetas de esas fiestas pomposas como la del señor Isurieta, al pueblo le arrojan únicamente las sobras, en el mejor de los casos, los huesos. Pero está claro que estamos viviendo nuevamente una etapa muy similar a la del gobierno anterior. Un gobierno de empresarios gobernando para los empresarios. Un gobierno de empresarios que llegaron a hacer negocios para ellos.